Invitamos al doctor William Lozano, quien es científico, investigador y profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, doctor en Biotecnología Avanzada de la Universidad Andalucía, máster en Ingeniería del Agua, entre otros estudios, que nos acompaña el día de hoy con la ponencia Gestión del agua entre la comprensión y la contradicción. Adelante, doctor William. Bueno, Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Esta frase me encanta y no se equivocaba el filósofo estadounidense Henry David Thoreau al afirmar que aquel que sabe escuchar el murmullo de los ríos jamás sentirá una completa desesperación. Reconocer el agua como elemento vivo y connatural a nuestra existencia y al milagro vital del planeta nos invita a repensar nuestro papel frente a la gestión integral del recurso hídrico. Y desde la Cátedra UNESCO en Gestión Integral de Recurso Hídrico que manejamos en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto y la asignatura que lleva el mismo nombre y que se dicta en el pregrado de Administración y Gestión Ambiental, buscamos dar un giro conceptual que nos lleve a abordar la administración del agua desde las necesidades mismas de los ecosistemas y no desde nuestro supino egoísmo e interés desmedido en la satisfacción de nuestras necesidades. Entendemos que la mejor actuación que podemos ejercer como especie nace del respeto mismo y de la comprensión de que el primer usuario del agua es el ecosistema mismo. En este marco, entonces, la satisfacción de nuestras humanas necesidades no debe ser el ansiado objetivo de una buena gestión del agua, sino su resultado y consecuencia. Y así solo cuando aprendamos a sintonizar nuestros deseos con las demandas de la sempiterna naturaleza, entenderemos que no gestionamos un recurso, sino la razón misma de nuestro transitorio paso por la Tierra. Considero que no existe un solo ser humano en el mundo, en pleno uso de sus facultades, que no se sienta fuertemente vinculado al agua. De hecho, este lazo hídrico con nuestra propia biología está presente en multitud de profesiones, oficios, concepciones a lo largo de la historia de la humanidad. Y permítame contarles una historia. Cierta vez me topé con una particular obra de arte de Yokohama Taikan, quizás el más importante pintor japonés de principios del siglo pasado. Lleva por título Seisei Ruten, algo así como el ciclo del eterno nacimiento, o también a veces la traducen como la rueda de la vida. Y él quiso desde un concepto budista retratar su visión de temporalidad o de reinvención de nuestra existencia también desde la analogía del ciclo del agua. La primera parte pues muestra unas montañas salpicadas de pinos, de ciervos, entre una espesa niebla que más adelante acaba condensándose, forma un arroyo que va creciendo a su paso y a lo largo de la pintura, que es además bastante larga, estamos hablando de una pintura de 45 metros, creo que es más o menos, y sigue el cauce con sus múltiples caídas, remansos rápidos, vence obstáculos, entrega vida y se le ve después convertido en un gran río desembocando en el océano y pues allí no acaba todo. Hacia el final de la pintura, que es la última imagen que ustedes ven ahí en la parte inferior derecha, este mar termina evaporándose y forma como un tornado con forma de Ryumaki, que es el llamado dragón giratorio, y el cual pues asciende nuevamente para renacer convertido en niebla. No se trata aquí solamente del ciclo hidrológico, la intención en esta pintura, pues yo la percibí de esa manera, no es solo artística e hídrica, sino que trasciende lo obvio y lo inmediato, representa grosso modo el connatural sentimiento no solo de que somos agua, sino de que nuestra vida, las decisiones, las sensaciones, en términos generales, el discurrir de nuestra existencia puede ser explicado a través de las dinámicas del agua. Y no es una idea poética, como les decía, el agua, al igual que cada uno de nosotros en nuestro camino, busca adaptarse a esas condiciones, moldea su entorno, y aunque se manifiesta en diferentes estados y energías y formas, pues mantiene siempre su verdadera esencia. Cuando no alcanzamos este entendimiento, imaginamos que la mejor manera de ir de un punto a otro, por ejemplo, del punto A al B, es una línea recta. No obstante, el universo y la misma naturaleza nos enseñan que esto es una falacia, que esa línea recta puede ser la vía más corta, la más rápida, pero no necesariamente la mejor.
y entendemos y aprendemos que los ríos se abren paso por el suelo mediante dinámicas espiraladas, no solamente en su superficie, sino a través de las líneas de flujo subacuáticas que se trenzan. Así, mientras que en los ecosistemas jamás vemos ríos de tramos rectilíneos, los ingenieros pues nos hemos empeñado en canalizar y linealizar los cauces en una práctica asesina, desnaturalizante para los recursos hídricos superficiales, tal cual lo afirmaba también el naturalista e inventor Víctor Schauberger, un austríaco obsesionado por los flujos helicoidales. Esta misma geometría inspiró también al genio por antonomasia del Renacimiento, Leonardo da Vinci, quien efectuó varios estudios relacionados con el comportamiento de las líneas de flujo en caídas de agua y frente a diferentes obstáculos, y de hecho quedó tan fascinado por esas formas del agua que empezó a dibujar los cabellos de sus personajes, inspirado en el agua, en el preciado líquido. ¿Y para qué les cuento todo eso? A esta altura, pues de pronto algunos de los presentes estarán preguntando que quién me invitó a este evento y qué clase de charla es esta. Pues si esto es lo que se cuestionan, los invito a que se sumerjan un poco más en el río, el concepto del agua, porque para todas las culturas chamánicas americanas el agua era vista no solo como un ser vivo, sino también como un ente sagrado. Los muiscas teníamos a Sie o Sia, y más que una deidad del agua, básicamente era el espíritu de esta, ¿no? Y le guardaban respeto absoluto. El agua era tan significativa para esta cultura que todas las ceremonias se hacían en torno al agua, ¿no? Y en el agua, el nacimiento, la pubertad, la consagración de los líderes, incluso la muerte. La conquista española y más exactamente pues la llegada de la religión católica papal o vaticana, la Inquisición específicamente que luchaba a lanza en ristre con lo que por capricho o conveniencia denominaban herejías, procuró remover de un solo tajo el concepto sagrado del agua entre los pueblos indígenas. Y de esta manera el verdadero reconocimiento del agua y sus ecosistemas como un ente en sí mismo, con demandas, con necesidades propias, así como servicios que no solamente ofrece a otros, sino que se brinda para sí misma. Porque eso es lo más importante. El agua es usuaria de sí misma en ese ecosistema. Parece haberse perdido de manera lamentable desde hace varios siglos atrás. Y alguien podría afirmar que lo que acabo de decir, que le perdimos el respeto al agua, que ya no reconocemos los ecosistemas hídricos, pues sería una sentencia irresponsable, una mentirosa aserción, y que sería falsa en la medida en que vivimos hoy el boom de la preocupación ambiental, emitimos cientos de normas, constituimos a diestra y siniestra organizaciones verdes de toda índole. No obstante, pues la apariencia difiere un poco de la realidad y las mismas entidades nacionales o internacionales que dirigen o buscan dirigir las riendas ambientales del planeta se contradicen a sí mismas, siendo incapaces de liberarse de pronto de ese marasmo dialéctico y galimatías discursivo que a veces se emplea. La cosa ambiental parece estarse alejando cada vez más de lo técnico y lo científico, y se une como más a lo cogitabundo y anecdótico, por lo menos en muchos escenarios. Hoy vivimos un creciente desfile de figuras mediáticas, populistas, pseudopolíticas, que enamoran a multitudes con peroratas seductoras, carentes de profundidad y de contenido científico. De hecho, la gente hoy está confundida frente a los temas ambientales, la minería, el cambio climático, el manejo de los residuos, y pues toda esta baraunda inextricable me recuerda el polémico texto de los protocolos de los sabios de Sion, que aunque se declaró como una mentira literaria, su contenido se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y de hecho una de estas profecías que anunciaba la confusión decía lo siguiente: para tomar las riendas de la opinión pública es preciso embarullarla hasta la perplejidad, regando de una misma vez por todas partes ideas, opiniones contradictorias. De esta forma se perderán en un laberinto, persuadiéndose de que es mejor no tener opinión. De esta manera, la confusión posmoderna no solo ha permeado la política, la economía, los movimientos sociales, sino que también se ha incrustado de alguna manera en las mismas bases de la gestión del agua, como trataré de presentarlo a continuación ya para ir finalizando. Bueno, miremos un poco la definición de la gestión integral de recurso hídrico en la página web del mismo ministerio, y nos dice que es el proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales,
relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Esta es la definición dada por la Global Water Partnership, que quizás es la más aceptada y divulgada en el mundo, constituyéndose en el punto de partida conceptual. Pero como lo decía anteriormente, pues en medio de una confusión dialéctica y discursiva, esta redacción es parcialmente equivocada, ¿sí? En su expresión y en su idea primordial. Arranquemos definiendo un poco lo que es recurso, ¿no? Que está incrustado allí dentro de la gestión integral de recurso hídrico. Y el diccionario de Oxford define recurso como la ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. El dinero, pues es un recurso, el oro es un recurso, el petróleo, el carbón también lo son, pero hablar del agua como un recurso, pues etimológicamente parece relegar al agua a una condición de bien explotable, despojada de su significado holístico y su multipluralidad. Calificar el agua como un simple recurso representaría peligrosamente una autorización tácita de su uso y usufructo como cualquier otro bien explotable, sea madera, hierro, piedra. Si el agua es vista como un recurso, ¿sí? Hasta ahí no necesitaría ser gestionada de manera integral. O visto desde el otro extremo, si el agua debe ser gestionada de manera integral, es porque su comprensión y su manejo excede a todas luces la definición de recurso. De esta manera, quizás deberíamos hablar mejor de gestión integral de los ecosistemas hídricos o de manera más amplia de la gestión integral del agua, pero no a través de esto que parece un insostenible oxímoron de la expresión gestión integral del recurso hídrico. Sigamos un poco con la definición, ¿sí? Y esto lo presento simplemente con todo respeto y tratando de darle un poco el giro a la visión, ¿no? Así que no me van a malinterpretar. Es más tratando de darle la vuelta, con todo respeto. Entonces, la definición nos dice proceso que promueve la gestión con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Y yo le digo aquí a mis estudiantes que este es el ejemplo de la popular frase de el burro por delante, ¿no? Como decían en el Chavo del Ocho. Si leemos con atención esta frase, establece como prioridad el agua para la maximización del bienestar social y económico, con una recomendación final, claro, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Entonces nos ponemos primero nosotros y después colocamos a la naturaleza, cuando en realidad el asunto debería ser al contrario. Y bueno, y hago énfasis también en esta parte de ecosistemas vitales porque yo también, pues digamos, me hago la pregunta y la dejo allí. ¿Hay acaso ecosistemas no vitales? ¿Existen los ecosistemas no vitales? Y bueno, volviendo al punto central, quiero resaltar que la prioridad de la gestión integral del recurso hídrico no debe ser entonces esa maximización del bienestar social y económico, sino la maximización del bienestar del ecosistema hídrico. Si esto lo entendemos y lo hacemos bien, tendremos como resultado agua de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer esas necesidades y maximizar el bienestar económico. Pero entonces pensemos en la gestión no con el objetivo de maximizar ese bienestar nuestro, sino de maximizar el estado de salud de los ecosistemas para que como resultado, como efecto, como consecuencia, nosotros podamos también maximizar ese bienestar que tanto anhelamos. Son entonces diría yo, cuatro errores conceptuales y de comprensión en una pequeña definición de cerca de 40 palabras. Uno, el agua es mucho más que un recurso. Reducirle esta definición es equivocado. Dos, la gestión integral se hace sobre el agua, entendida como parte integrante de un ecosistema complejo. Si decimos que haremos gestión integral, pues es contradictorio hablar en la misma frase del concepto reduccionista de recursos. Todos los ecosistemas son por naturaleza vitales. No tenemos la potestad ni la autoridad moral para definir cuáles son importantes y cuáles no. Y el primer usuario y beneficiario del agua es el ecosistema mismo. El propósito de la gestión integral de recurso hídrico debe enfocarse en la mejora y en la protección de la salud de estos ecosistemas. No tengo más tiempo, pero este lacónico análisis que señala
quizás crasos errores en la definición de gestión integral de recurso hídrico los podemos ver también en casi todas las proclamas de las instituciones mundiales encargadas de promoverlo. Este es el caso de los afamados 4 principios de Dublín, los paradigmas de Jan Borton en la gestión integral del recurso hídrico, los 3 principios de la gestión integral de recurso hídrico en la Academia del Agua. Bueno, no sé si estén viendo todavía la presentación. De hecho, el primer principio de la Academia del Agua es gestionar el agua para todos los seres humanos y sus descendientes. Entonces, insisto en que pareciera aquí que tenemos el síndrome del burro por delante, reiterando de manera preocupante que la gestión del agua es para nosotros, los humanos y nuestros descendientes, ¿sí? Y, bueno, además dejándole alguito, pues, al medio ambiente como para que tenga chance de que se preserve. Espero así haber podido, en este tiempo que parece consulta con médico de la peor EPS, transmitir la denuncia que hago por esos errores o esas quizás malas visiones conceptuales de lo que hemos constituido como fundamento teórico de la gestión del agua. Y es una penosa confusión que además estamos transmitiéndole a los estudiantes, a los formadores, a los tomadores de decisiones. La gestión del agua debe hacerse con el objetivo de preservar, y perdón que repita tanto, la buena salud de los ecosistemas y como consecuencia, resultado, efecto, no como propósito, pues ellos nos van a brindar agua en cantidad y calidad necesaria para suplir nuestras demandas. No somos especiales, no somos los dueños de esta pequeña nave espacial divagando por la Vía Láctea, solo somos una de entre las millones de especies que necesitamos el agua, y será correcto que esa misma especie capaz de razonar, discurrir, publicar tweets, dar charlas en el evento del ministerio, pues constituya la gestión del agua como una herramienta de satisfacción egoísta y mezquina de sus necesidades, ¿vale? Y quizás estoy exagerando un poco, pero es importante hacer el énfasis para que lo entendamos. ¿Cómo se manifestarían los otros millardos de especies si razonaran, hablaran y actuaran en consecuencia? Quizás no solo nos vilipendiarían con palabras de grueso calibre, sino que de seguro no sobreviviríamos a las azotinas que nos propinarían sin descanso. Así que, bueno, humildemente he querido poner en evidencia esta torpeza, ¿sí? Ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de la incoherencia entre las bases conceptuales de nuestro discurso y la realidad planetaria. Muchas gracias. La Organización de las Naciones Unidas plantea para este año, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, como tema de conversación y reflexión, el valor del agua y su significado, como una manera de conocer el significado que tiene el agua para el planeta y encontrar así las mejores soluciones que aseguren su conservación y protección. De esta manera, damos inicio al espacio del conversatorio, el cual será moderado por Luis Eduardo Beltrán, ingeniero en recursos hídricos y gestión ambiental de la Universidad Central de Colombia, especialista en energías renovables y en planeación ambiental y manejo integral de los recursos hídricos. Entonces, voy a permitirme plantear nuestra primera pregunta orientadora para que podamos responder en un minuto el siguiente planteamiento. La pregunta es, ¿cuáles limitaciones perciben desde la academia, desde las instituciones o desde la comunidad respecto a la gestión sostenible del agua en aras de garantizar la disponibilidad del recurso y el saneamiento para todos? Entonces, Andrea, le doy la palabra para que por favor en un minuto nos pueda comentar su perspectiva de... Bueno, creería que esos limitantes estarían marcados por dos vías. Uno es la parte de información o la educación que pueda tener la comunidad, y en ese mismo sentido la participación, donde toda la comunidad, o sea, hablo de veredas lejanas, puedan incidir en cómo está la gestión y esa disposición del recurso, porque si nosotros analizamos un poco, ciertas zonas alejadas son las que tienen esa debilidad
en cómo se está manejando, pues que puedan utilizar un recurso hídrico adecuado. Y a su vez que también se entienda, pues qué pasa cuando hago la quema de basuras, qué pasa cuando talo y hago monocultivos, porque si soy digamos, desde esa visión, tengo que subsistir de alguna manera. Entonces, nuevamente, como entender la relación de todas las dimensiones, entender las necesidades de todos los territorios y así como pues fortalecer la parte educativa y la parte de participación, donde podamos entender un poco lo macro que son las instituciones, que a veces lo hemos alejado. Creo que logrando como esa conexión sería una buena gestión del agua. Muchísimas gracias. Ingeniero Fabián. Listo, claro que sí. Gracias, Luis Eduardo. Ahí está escuchando bien, ¿cierto? Bien. Muy concreto. Creo que las mayores limitaciones, pensaría yo, que son dos. La primera es no hay un uso eficiente del agua. Se desperdicia y se desperdicia agua como si ésta fuera infinita, bajo un supuesto, ¿cierto? Bajo el supuesto que tenemos todos, que esto es un recurso renovable, que hace parte de un ciclo hidrológico y que vuelve. Sin embargo, creo que esa es la primera limitación para poder tener una sostenibilidad adecuada. No hay un uso eficiente y ahorro del agua, primero. Y dos, creo que, como lo dije en mi presentación, la articulación deficiente de los instrumentos normativos ambientales, es decir, todas las determinaciones ambientales, que se emanan de la implementación de los instrumentos y los desarrollos territoriales, empezando, de hecho, por los departamentos y obviamente eso se ve reflejado en los municipios. Esa armonía y esa hermandad entre la determinante y el desarrollo de mi municipio, sea cual fuese, está rota. Creo que hay una limitante fuerte porque esa incorporación de esa variable ambiental en el desarrollo territorial limita la sostenibilidad de nuestros territorios. Entonces, dos temas: uso eficiente, poco uso eficiente, y por supuesto es el que hemos venido pregonando todo el tiempo desde el Ministerio de Ambiente junto con nuestras corporaciones, y ese matrimonio que debe existir entre lo ambiental con el desarrollo territorial. Ingeniero Fabián, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Entonces, en este caso, invitaría al profesor William Lozano para que nos dé sus apreciaciones respecto a la pregunta orientadora. Bueno, ingeniero Luis, muchísimas gracias. Yo creo digamos, es claro que nosotros estamos muy preocupados por nosotros mismos. Y yo creo que mientras persista esa preocupación egoísta, difícilmente vamos a poder tener ese enfoque que mencionaba, que nos va a llevar entonces a tener unos buenos ecosistemas hídricos, del cual, como cualquier otra especie, podamos hacer aprovechamiento. Hay un error entonces, digamos, conceptual o en los conceptos que nosotros estamos manejando, y esto está muy ligado además a un tema de percepción. Nosotros hace unos años hacíamos un ejercicio con jóvenes universitarios e incluso con jóvenes de carreras ambientales acerca de la percepción que tenían de los ecosistemas hídricos, tratando de buscar unos enfoques a partir de 4 visiones: una hidráulica, que es la inicial, como de fontanería, ¿sí? ¿Dónde está el agua y se me está acabando el agua? Otra hidrológica, otra ecosistémica, cada uno va englobando al anterior, y una final que es el holístico. Y nos dimos cuenta con preocupación de que la mayoría entonces de estos jóvenes universitarios, aún los de carreras ambientales, se quedaban apenas en el enfoque hidráulico. Más o menos entendían acerca de la parte hidrológica y el papel que tiene el ciclo del agua en esos ecosistemas y en el abastecimiento, obviamente, o en la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces yo creo que ese error conceptual nos ha llevado además a ese error de percepción que tenemos, yo creo que a todos los niveles, y ahí digamos que todos tenemos la culpa, ¿no? Y hay otro tema adicional que pues nos
toca mencionarlo porque es una realidad y no por no hablar de ello va a desaparecer, y es el tema de corrupción. Yo de hecho pensaba que se necesitaba todavía un enfoque, no, una inyección mucho más grande de recursos encaminados a proyectos relacionados con el agua. Pero se da uno cuenta que en realidad no es que haga falta dinero, sino que en realidad lo estamos empleando más. Así que aquí hay un tema de corrupción y que tiene que ver con la contratación y que tiene que ver también con el actuar que tenemos nosotros como profesionales. Y yo le insisto mucho a los chicos que hablamos y participamos en la consulta anticorrupción, pero en realidad nosotros estamos probablemente teniendo acciones que también son acciones que no están bien. Entonces hay un tema ahí como de valores, de honestidad y de ética que debemos también fortalecer en los niños, en los jóvenes, porque finalmente, pues digamos que parte de la responsabilidad de lo mal que estamos haciendo con el agua, pues parte también de ese factor humano relacionado entonces con esa corrupción. Profesor William, muchísimas gracias. Bueno, vamos con el profesional Darwin Ortega. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Luis. Yo enfocaría esa limitación a dos temas. Uno es, ¿de qué disponibilidad estamos hablando? Sí conocemos la disponibilidad del agua en nuestro municipio, porque para poder hablar de la gestión, yo debo saber con cuánta agua cuenta el municipio. Y creo que es una de las principales dificultades que tenemos, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Esa es quizás para mí la principal limitación y va muy afín con lo que algunos ya han mencionado. Es difícil saber qué vamos a conservar si no sabemos el estado en que se encuentra ese líquido preciado, para ser concreto con relación a la charla de hoy que tiene que ver con el agua. El otro tema, y que pasa en todos los niveles humanos, es el nivel de la cultura del agua. O sea, esto no es solamente un tema de la industria, no es solo un tema de la agricultura, sino es un tema diario humano. Yo lo veía este fin de semana cuando fui de visita a un municipio que tiene agua por todos lados. Entonces yo les mencionaba a ustedes en la charla, cuando el agua está contaminada, la gente rechaza el agua. Pero cuando el agua está en buenas condiciones, la gente se acerca al agua para darle diferentes usos. Puede ser recreativo, puede ser para consumo, pero parte también de esas acciones que la gente realiza con el agua, lo veía en el municipio, era por ejemplo una actividad que tal vez para ellos es normal, y es llevar el carro al río, meterlo y empezarlo a lavar, sin saber y desconocer, o tal vez lo saben, pero lo ignoran, el impacto que genera solamente ese tipo de actividad, y decimos, es algo mínimo, y tal vez lo comparamos y lo empezamos a medir, pero nos vamos a dar cuenta que ese impacto mínimo se va sumando impactos en el agua y se hace mucho más compleja la situación. Sí, y más compleja la situación porque es claro que día a día el agua para uso humano se está perdiendo. Y también para concretar esta respuesta es, sí, claro, no podemos pensar solamente en el uso del agua para nosotros como humanos, pero somos nosotros directamente quienes la estamos afectando. Y si nosotros como humanos no generamos acciones que reviertan la degradación o que impacten positivamente esa relación humano-naturaleza, difícilmente vamos a lograr conservar este bien preciado. Muchísimas gracias. Darwin, a ti, muchísimas gracias. Profesor Kenneth, entonces cerramos con usted. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta orientadora es bastante retadora, ¿no? Entender qué es la gestión sostenible del agua nos lleva a pensar en por una parte, digamos, está el factor del recurso como tal, y ahí nosotros tendríamos que hablar, y estoy de acuerdo con lo que plantea Fabián, William y los demás panelistas con respecto al acceso, ¿cierto? ¿Cómo nosotros tenemos acceso a agua de calidad? Ahí hay un reto muy grande, desde la tecnología pues se puede desarrollar, pero por otra parte, social, y es cómo se usa el agua, cómo estamos nosotros entendiendo los hábitos y las creencias de los usuarios individuales o empresariales de este recurso. Y hay otro elemento que es muy importante, es el contexto, ¿sí? No es lo mismo cuando estamos hablando de la gestión sostenible del agua en La Guajira, donde, digamos, la disponibilidad está muy reducida, cuando tenemos, por ejemplo, otros lugares, como decía Darwin, como en 300 días de lluvia al año.
Estos elementos nos llevan a pensar que la principal limitación está justamente en entender cómo nosotros podemos desarrollar actividades que permitan ese punto, porque finalmente de esa gestión sostenible nos faltaría dos aristas muy importantes. Una es el costo y el valor que pues estamos señalándolo ahorita, y por otra parte el uso en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo logramos nosotros tener ese uso de una forma que no solamente satisfaga las necesidades de las generaciones actuales, sino que nos permita asegurar o por lo menos preservar el recurso para las generaciones futuras? Muchísimas gracias, profesor Kenneth. Sí, en definitiva, cuando nosotros hablamos sobre limitaciones, ¿cierto? Con respecto a la gestión sostenible del agua, aquí es necesario garantizar de alguna u otra forma la disponibilidad del recurso, desde, como muy bien lo mencionaba el profesor Kenneth, desde la gestión integral del recurso hídrico, pero sobre todo el trasfondo que realmente esto representa, y es allí donde me traté de tomar algunas ideas, como mencionaba, por ejemplo, el ingeniero Fabián, sobre el uso eficiente del agua, como mencionaban también sobre conciencia comunitaria, también las percepciones del recurso hídrico, algunos limitantes muy fuertes como todo el tema de corrupción que también nos mencionaban, conocer muy bien la disponibilidad del recurso y desde la disponibilidad del recurso quizás encontrar equilibrios en términos de equidad, no solamente viéndolo desde una visión antropocentrista, sino un tema de equidad respecto a las necesidades del recurso, no solamente desde el ser humano, sino de su entorno, valor del recurso y sobre todo los diferentes usos. Entonces, los invito a que pasemos con la segunda pregunta, y precisamente está muy enfocado hacia la significancia del agua y cómo se vincula precisamente con ese valor que debe tener desde diferentes contextos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vinculan y conectan las significancias que expresa la academia, la comunidad y la institucionalidad en relación con el valor del agua? Parece, para variar un poquito, yo le permitiría al profesor Kenneth, que fue el que cerró la anterior ronda de preguntas, que iniciáramos con él y después siguiera el profesional Darwin, el profesor William, el ingeniero Fabián, y cerráramos con Andrea. Entonces, profesor Kenneth, agradezco su intervención, tiene usted la palabra. Muchas gracias, y yo creo que justamente lo que planteas es muy importante, porque finalmente el significado que le damos a un recurso es el que va a determinar el valor. Ahí nosotros digamos que desde economía ambiental hablamos de diferentes tipos de valor. Uno es el valor de uso, otro es el valor de no uso y otro es el valor del legado. El valor de uso, pues digamos está cuantificado. ¿Cuánto nos cuesta potabilizar un metro de agua, un metro cúbico de agua y entregarlo a la comunidad? Y que muchas veces esos costos pues no están bien organizados y finalmente los terminan asumiendo y subsidiando el Estado en esquemas que se vuelven insostenibles. Un muy buen ejemplo del valor de uso se puede ver, por ejemplo, en Guatapé, ¿sí? En Guatapé y en El Peñol, en el municipio del Peñol. Aguas del Peñol tiene un ejercicio muy interesante donde caracteriza, identifica, y digamos que el valor finalmente pues se puede transferir a la comunidad, pero el problema es que muchas veces esto no está bien categorizado. Por otra parte está el valor del no uso, y aquí es donde nosotros entendemos cómo, por ejemplo, definir no usar el agua para ciertas actividades nos puede generar o representar un beneficio para la comunidad, y es acá donde los procesos de eficiencia que se trabajan a nivel de los bienes y servicios y conectándolo con otra de las políticas insignia del ministerio, que es la política de producción y consumo sustentable, lo que busca es de usarlo. Y el otro es el tercero, que es el valor del legado, y el valor del legado lo que hace es que implica el valor del recurso para las siguientes generaciones. Entonces, acá nosotros vamos a estar pensando claramente en cómo la conservación de los ecosistemas y del recurso pues debe ser fundamental dentro del trabajo que vamos a estar haciendo. Ese es un valor que no es monetizable, pero es un valor que pues vamos a poder ver en nuestros hijos, en nuestros nietos, cuando ellos tengan la capacidad
de hacer un uso responsable del recurso. Gracias, profesor Kenneth. Muy importante ese tema de valores del agua. Le doy la palabra entonces a Darwin para que por favor durante un minutico nos pueda dar sus apreciaciones al respecto. Sigue, Darwin. Muchas gracias, Luis. Yo parto en que frente a la crisis socioambiental que estamos viviendo, no podemos hablar de uso sin conservación. Es necesario trabajar por la conservación porque incluso económicamente no es tan costoso, es menos costoso, es más costoso hacer la restauración ecológica que venimos desarrollando aquí al interior del Parque Jaime Duque, donde al año para restaurar 2 ecosistemas de humedales de 13 hectáreas de cuerpos de agua con 70 hectáreas disponibles incluso para la conformación de un bosque nativo, que es donde venimos trabajando, estamos hablando de miles de millones de pesos para lograr esa recuperación y que esa recuperación tenga un beneficio hacia esa biodiversidad y frente a la forma como nosotros los humanos venimos haciendo uso del agua. El agua ha sido nuestro eje, digamos, determinante frente a las acciones de restauración ecológica. Entonces, aquí es donde, sí, el significado, la importancia del agua debe estar aterrizado a todas las poblaciones, a todos los grupos etarios, porque de esa manera es que nosotros realmente entendemos y podemos valorar mucho más este líquido. Algo adicional y es precisamente cuando hablamos en torno al agua y el grado, la necesidad en que el trabajo sea construido con el niño, con el adulto, con el adulto mayor, pues estamos viendo la posibilidad de verdad de generar esa transformación humano-naturaleza. No podemos pensar solamente en el futuro, porque es que el futuro es incierto. Lo que debemos hacer es pensar en el presente y a partir de ese uso del agua poder garantizar no solamente este momento que estamos viviendo, sino también la posibilidad de mejorar esas condiciones para la gente o especialmente para nuestros ecosistemas. Muchas gracias, Darwin. Le daría entonces en este caso la palabra al profesor William. Tiene usted la palabra, profe. Bueno, yo diría que las significancias que tenemos aquí en esta pregunta tienen mucho que ver, como mencionaba ahorita, con las percepciones. Y esas percepciones obviamente están muy ligadas a esas comprensiones. Cuando les hablaba de esos 4 niveles que planteaba el profesor Martínez Gil de la Universidad de Zaragoza, esos niveles hidráulico, hidrológico, ecosistémico y holístico, en donde vamos aumentando esa comprensión que tenemos acerca de ese recurso, que no es un tema solamente de estas cantidades de agua, sino que tiene que ir un poco más allá a cómo funciona el ecosistema y que el agua no es solamente esa porción de agua, sino que hace parte, obviamente, de algo muchísimo más complejo, que ya termina formando entonces ese ecosistema en esas variaciones, además de ese ciclo hidrológico que nos van a llevar a que a veces tengamos mucha agua y a veces tengamos poca agua, y esto, pues en realidad no es una patología territorios, y después pasamos a un concepto mucho más amplio que sería ese concepto holístico. Yo les hablo a mis estudiantes en términos muy sencillos, y esto es un abordaje que se ha utilizado o que he utilizado personalmente en algunos proyectos de recuperación de ríos, y es el concepto del espacio o el espacio-tiempo que utilizó Albert Einstein cuando expresaba sus teorías de la relatividad, y él tomó prestado de su profesor Minkowski ese concepto de espacio-tiempo. Yo les digo, nosotros nos movemos en ese espacio-tiempo y lo mismo hacen los ríos, lo mismo hacen los ecosistemas hídricos, en esa dimensión espacio-temporal, en donde vamos a tener en todas esas variaciones de flujo durante un año hidrológico, en esa dimensión vertical, en donde el río necesita estar en contacto e intercambiando nutrientes con ese medio hiporreico y además estar abierto a la atmósfera, en esa dimensión horizontal, en donde tenemos esa conexión con su ribera, la vega, la llanura de inundación, y que a veces se crece un poco y va a generar allí unas dinámicas, así como en el nivel longitudinal, en donde necesitamos también pensar en esa conectividad del cauce. Para que el río pueda fluir, para que pueda transportar. Entonces yo creo que esas significancias, como les mencionaba, viene
de las percepciones, y esas percepciones nos tienen que llevar a esos niveles de comprensión del agua y de los ecosistemas hídricos. Profesor William, muchísimas gracias. Ingeniero Fabián Mauricio, lo escuchamos. Muy bien, gracias, Luis. Voy a, pues, no repetir, digamos, todo ese contexto que ya los profesores han expresado acá. Lo voy a transferir más bien a esos espacios de participación que existen, ¿no? Donde el escuchar los saberes deberían verse reflejados en la toma de decisiones. Esos diálogos que deben existir, por ejemplo, en consultas previas, por ejemplo, en los consejos de cuenca, son temas destinados para eso, para la escucha y para poder tomar las mejores decisiones en torno a los territorios donde se habitan. Sin embargo, pues muchas veces sabemos que esas voces pues no son escuchadas y las decisiones se toman porque sí o porque no. Entonces, eso es lo que hemos venido mejorando en estos programas de gobernanza del agua. Seguramente esa democracia antropocéntrica que ya hemos discutido aquí durante todo este foro, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, las derrotas siempre serán huérfanas, ¿no? Caso diferente a las victorias. Entonces creo que aquí tenemos que apuntarle mucho más ese, entre comillas, adjetivo que le puse, derrotas o falencias en esas comunicaciones que tenemos con los territorios, y ser muy claros. Es decir, decirles cómo son las cosas de manera concreta, sencilla, llegarles con definiciones claves y contundentes. Es decir, ya dejar, nosotros somos expertos desde lo técnico, lo académico, en decir un montón de conceptos como la ecohidrología, la ecohidráulica, pero eso se debe traducir en algo fundamental para el que está allá en los territorios, y dejar de alguna manera las personas, los sectores, etcétera, por esto es una responsabilidad de todos, el esperar. Es decir, yo no avanzo, yo no hago si no me dicen el cómo hacerlo. Es decir, porque tengo que esperar un enfoque, un concepto para que alguien me diga qué hacer, lo que debo hacer de mejor manera. Pues por supuesto, el profesor Darwin decía, mire, es que el agua está allí, ¿sí? La tiene disponible. Otros países no. Yo creo que cuando lleguemos, ojalá nunca pase, pero que tengamos esa representatividad de estrés hídrico necesario para los sectores y necesario para los servicios ecosistémicos, ahí seguramente nos pellizcamos y dejamos, digamos, de traer tantos conceptos prestados. Yo creo que sí es muy importante conocer esa bioculturalidad y que de ahí emerjan las soluciones, no de afuera para adentro, sino del territorio hacia afuera. Es lo que quisiera complementar con todo lo que ustedes han dicho. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, Paula, entonces cerramos contigo esta segunda ronda de preguntas. Tienes la palabra. Perdóname, Andrea. Vale, gracias. Bueno, creo que debemos estar alineados en tres cosas, que es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, teniendo en cuenta desde qué visión o desde qué perspectiva ambiental estoy totalmente de acuerdo con el profesor William, donde debemos eliminar ese egoísmo humano, que es uso del recurso desde mi confort y no me importa qué pasa con el resto, que era lo que les decía, arrojo el aceite y no me importa que va a afectar por allá a la zona costera del país o a otra persona. Y pasa como el ejemplo de Darwin de lavar el carro en el río, de todas las acciones, pues siempre vamos a generar una consecuencia, y si nosotros estamos alineados o comprendemos, entendemos esa dinámica del agua, porque como ya hemos dicho, no es estática, pero sí la podemos afectar mucho, pues depende de nuestros hábitos diarios, y pues de ahí estar acordes a lo que significa para mí. Si el agua para mí significa vida, pues voy a generar esas mismas acciones. Y para mí simplemente es lo que uso y abro la llave y tengo el beneficio de poder bañarme todas las veces que quiera en el día, pues de ahí mismo se va a ver reflejado cómo pensamos
pues que el agua se mantenga hacia futuro. Gracias, Andrea. Bueno, yo creo que en este caso, conforme a ese tema del vínculo y las conexiones respecto a las significancias con el valor del agua, hay que rescatar lo que nos hablaba, por ejemplo, el profesor Kenneth, del valor del uso del agua, pero también tener muy en cuenta el legado del agua y el valor del no uso. Lo que nos hablaba en este caso Darwin respecto a la importancia de la conservación del agua, entender o comprender el recurso desde el ciclo hidrológico. También nos hablaban de escalas espaciotemporales, los saberes, la representación que tiene el recurso y la toma de decisiones al respecto. También el ingeniero Fabián por allí hablaba un poco de lo importante en esta toma de decisiones de los consejos de cuenca, de la expresión de los territorios hacia la institucionalidad y de pronto un término muy importante que es la biocultura. Vamos entonces a pasar con nuestra tercera pregunta orientadora y esta tiene que ver con una perspectiva bastante compleja a nivel mundial, que es la demanda del agua. Yo quiero recordar, antes de plantear esta pregunta, algo de la información que hemos entregado durante este foro, pero también teniendo muy en cuenta, por ejemplo, que el 80% de la demanda mundial del agua se destina a actividades ganaderas, mineras, agrícolas, industriales, energéticas, que son a su vez sectores que suman directa o indirectamente 3/4 partes de los empleos a nivel global. Yo quiero retomar este dato y también retomar, por ejemplo, en términos de demanda, que pues teniendo en cuenta estos escenarios para el 2050, mirándolo desde una visión netamente de ventana prospectiva, se prevé que la población va a crecer un 29% y que ya estamos hablando de pues 9.800 millones de personas. O sea, un crecimiento que genera una gran cantidad de desafíos respecto a todo el tema de necesidades alimentarias y a la demanda energética. Con base en este contexto, quiero plantearles la tercera pregunta y es, teniendo en cuenta que el agua es uno de los elementos centrales de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿qué desafíos a futuro se tienen en sectores que demandan grandes cantidades de recurso hídrico, como los que mencionábamos? Sectores productivos como el sector agrícola, todo el tema energético. Entonces, les planteo esta pregunta y volvamos a dar la vuelta. Entonces, en este caso, arrancaríamos con Andrea. Les recomiendo tener muy presente el manejo del tiempo. Tenemos 1 minuto. Entonces, Andrea, pues tienes la palabra. Vale, ¿cuáles serían esos desafíos? Pues precisamente teniendo en cuenta esas cifras que nos mencionas y sabiendo que la población sigue creciendo, pues no nos hemos dado cuenta que precisamente no vamos a poder garantizar a futuro, pues que todos tengan ¿cómo decirlo?, la satisfacción de utilizar el agua como nosotros lo hacemos. Entonces, si no se hace de manera integral, no se articulan todos los procesos como ese crecimiento demográfico, ese ordenamiento territorial, pues simplemente sí vamos a llegar a un momento de crisis donde de alguna manera esa misma crisis va a hacer que nuevamente ordenemos como tal pues estos sistemas naturales. Gracias, Andrea. Ok, démosle la palabra entonces, en este caso al ingeniero Fabián Mauricio. ¿Tiene usted la palabra? Gracias, Luis. Bueno, 3 puntos creo que acá podría yo mencionarles. Sin duda alguna, el objetivo 6 de los ODS 2030, ¿cierto? Es agua y saneamiento. Es un tema bastante retador por las cifras que ya tú dabas, ¿sí? No volver a repetirlas, ese porcentaje que tenemos de saneamiento, esa disponibilidad del recurso en sus mejores calidades para llegarle a todos los seres humanos. Es complejo, pero seguramente cumplible si lo hacemos de manera articulada. Si buscamos una acción colectiva, seguramente lo logramos. Creo que algunos de ustedes decían, recursos hay, voluntades hay, pero siempre estará el bichito de la corrupción por allí que podemos vencer seguramente. Pero creo que si nos unimos lo podemos lograr, sea lo primero decir. ¿Cierto? Ese gran desafío nos lleva, por supuesto, a cerrar las brechas, a cerrar esas brechas de desigualdad,
y así poder llegar con buena calidad y disponibilidad a todo ser humano que requiere el recurso para sus diversas actividades. Un segundo punto, por supuesto, son las estrategias del uso eficiente y ahorro del agua. ¿Cómo bajamos presión en estas grandes demandas que sin duda alguna la vemos en el Estudio Nacional del Agua en 2018, donde el sector agrícola es el que mayor demanda agua, pero igual se ve replicado a nivel mundial. El mismo referente del 2019 de la UNESCO nos da cuenta de eso. El mismo sector agrícola es un sector que consume, digamos, bastante recurso. Y a esto debe sumársele lo que estamos nosotros en este momento normando en cuanto al reuso del agua, la recirculación, las simbiosis industriales, la estrategia de economía circular. Creo que eso baja presión a la extracción o al extractivismo de nuestro recurso hídrico. Y finalmente, esto nos lleva a una pregunta, es ¿qué huella estamos dejando en el planeta? Y sobre todo este concepto que nos traen de huellas verdes, huellas azules, agua virtual. Creo que ¿cuál será esa huella azul que estamos dejando? Porque estamos extrayendo tanta agua en los sistemas dulceacuícolas. Entonces creo que es muy importante estas reflexiones y siempre tener presente que la brecha se cierra siempre y cuando demos un saneamiento y le demos dignidad al ser humano. Luis. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Le daría entonces la palabra al profesor William. Bueno, muchas gracias. Frente a esa pregunta de cuál es ese desafío en esos sectores que demandan grandes cantidades de agua, el desafío digamos que es de todos, especialmente en esos sectores, pero aquí el desafío es de todos. Y yo creo que hay que valorar un poco el tema de las capacidades de esos sectores que están demandando agua, y digamos que las capacidades en general como país también, capacidades administrativas, capacidades de control y capacidad tecnológica también. Porque digamos que a veces quizás se le está dando fuerza a, bueno, no digo aquí solamente, sino en general en el mundo, a algunas actividades que probablemente no son muy compatibles en esos lugares en donde están ubicadas, ¿no? Con esas cantidades de agua, con esas disponibilidades, en calidad también. De manera que hay que evaluar también un poco si donde estamos haciendo nuestras actividades, esas actividades son compatibles y además tenemos esa capacidad, mencionaba la capacidad tecnológica para poder regresar el agua también al medio, pues en buenas condiciones, para que no restringamos el tema de usos. Entonces, resumiría eso en un tema de evaluación de capacidades y de compatibilidad. Gracias, profesor William. Darwin, tienes la palabra. Gracias. Yo le enfocaría a dos cosas, cantidad y calidad. ¿Qué tanta cantidad de agua, la disponibilidad hay con relación a este elemento? ¿Y en qué condiciones se encuentra? Si lo asociamos, por ejemplo, a actividades como las que ya se han mencionado, en donde están extrayendo agua del subsuelo y cada vez les toca perforar e ir más allá porque el agua cada vez más disminuye, pues eso nos debe llevar a una reflexión y es cómo nosotros desde nuestras actividades estamos garantizando la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y cómo logramos que podamos tener esa disponibilidad para que sigamos funcionando si hablo de una actividad económica, ¿cierto? Porque si veo que cada vez la pérdida de ecosistemas como los humedales, que son ecosistemas que garantizan el agua subterránea, pues eso implica que mis acciones también deben ir enfocadas a la conservación de estos ecosistemas acuáticos que me están ayudando a tener una materia o un elemento para mi producción, ¿cierto? Y lo otro que tiene que ver muy asociado a lo que decía el señor Fabián, y es en cuanto a la calidad. Yo hago uso del agua, pero ¿cómo le estoy entregando esa agua al río, a los humedales? Entonces ahí es clave montar todos esos sistemas de tratamiento que ayuden a mejorar las condiciones, ya sea para que el punto final sea el río, ¿sí? No entregarlo altamente contaminado, o porque puedo hacer todo ese proceso de recirculación a nivel interno dentro de la entidad o empresa o comunidades. Yo lo vería más asociado con esas dos
con esos dos temas, cantidad y calidad. Gracias, Darwin. Bueno, cerramos, profesor Kenneth. Muchas gracias. Sí, pues el tema del ODS nos invita a reflexionar acerca de muchas, digamos, muchas variables. Inicialmente en demanda, en los sectores, estoy de acuerdo también con Fabián en toda la implementación de las estrategias y las políticas nacionales, particularmente en los temas de simbiosis industrial. Creo que es uno de los temas en los que estamos tomando la iniciativa como país. Estábamos lentos, pero digamos que a nivel nacional, a nivel global, perdón, es una iniciativa muy importante para que las diferentes industrias puedan organizarse de una forma distinta y de esta forma bajar la presión sobre la demanda. Creo que hay un elemento también muy importante y es no solamente la demanda en cuanto a la, digamos, a la captura de agua para la transformación, sino la demanda que se requiere para la depuración. Y acá es donde nosotros tenemos que pensar justamente en proyectos de producción más limpia que permitan reducir esas presiones. Y finalmente, hay un elemento muy importante, también lo mencionaba Fabián, acerca del cálculo de las huellas. Entender cuál es el agua oculta detrás de nuestros bienes y servicios nos ayuda también a gestionarla de una mejor forma. Creo que estos tres elementos pueden ser fundamentales para poder, digamos, atacar los temas de la demanda del recurso en nuestro país. Gracias. Gracias, profesor Kenneth. Sí, no, entonces, indudablemente, en este caso, teniendo en cuenta, pues, precisamente el ODS 6, que mencionaba muy bien Fabián respecto a agua y saneamiento, y todos estos desafíos que tiene el recurso hídrico en términos de demanda, definitivamente es necesario, recapitulando un poco las intervenciones de nuestros ponentes, es necesario tener muy claro que tenemos una huella hídrica que va marcando de alguna u otra forma nuestros estilos de vida en términos de consumo, que realmente necesitamos mejorar nuestras capacidades respecto a la gestión del recurso hídrico y que en ese mejoramiento de las cantidades, retomo algo que decía Darwin, tenemos que garantizar la cantidad y la calidad. Yo me atrevería, si me lo permiten, a sumar de allí no solamente la cantidad y la calidad, sino también la cobertura y la continuidad, ¿cierto? Que me parecen factores fundamentales dentro de la gestión integrada del recurso hídrico. Asimismo, se hace necesario dentro de estos retos en términos de demanda, la implementación de políticas a nivel nacional son supremamente importantes. En este caso, por ejemplo, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lidera estos procesos, y que podamos llegar, por ejemplo, a todo lo que denominamos pues la producción más limpia, que son realmente algunas luchas que se han dado a nivel nacional para que podamos mejorar y volver mucho más eficientes, eficaces y efectivos nuestros procesos de producción, ¿cierto? Pero que lo podamos hacer de una forma sostenible, que es el ideal, para que de alguna otra forma logremos reducir las presiones que se generan precisamente por estas actividades demandantes sobre nuestro recurso hídrico. Para cerrar esta ronda de preguntas en este panel, nos iríamos con nuestra última pregunta y va un poco más a la parte de cada uno de ustedes, a su parte personal, ¿cierto? Porque precisamente hemos hablado del valor y del significado del agua y en esos términos de valor y significado, veíamos valores de uso, valores de legado, valores de no uso, también todo lo que tiene que ver con la comprensión del recurso, cómo se valora el agua por parte de una comunidad, pero también por parte de nuestras diferentes culturas, ¿cierto? El valor del agua realmente, cómo se aprecia y cómo se aterriza en los territorios. Teniendo en cuenta esto, la última pregunta para cerrar este conversatorio es la siguiente. ¿Considera usted que el agua juega un papel trascendental en su vida? Entonces, los invitaría a que arrancáramos nuevamente con el profesor Kenneth para responder a esta última pregunta del conversatorio. Entonces, profe Kenneth, tiene usted la palabra, por favor. En efecto, el agua es trascendental en mi vida, no solamente como individuo, como usuario, como académico, sino básicamente en cada una de las dimensiones en las que
en las que estamos trabajando. El agua muchas veces la desconocemos, no la estudiamos lo suficiente, es uno de los ejes articuladores de todo el trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes, pero de esta forma también podemos ver cómo entender el agua, entender sus dinámicas, entender cada uno de los elementos sobre los cuales interactúan y cómo nosotros como sociedad, como comunidad y a nivel personal interactuamos con ella es fundamental. Entonces es un papel trascendental realmente porque es el elemento que nos va a permitir llegar a otras generaciones y poder demostrar que realmente todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de todos los actores y grupos de interés, vamos a lograr acercarnos a una aproximación del desarrollo sostenible de una forma distinta. Entonces, claro que sí, es muy trascendental. Muchas gracias. A usted, profesor Kenneth, muchísimas gracias por su participación. Darwin, tienes la palabra. Gracias, Liz. Yo parto y voy ya porque este ya es un tema que toca las fibras mías como humano, y es que el agua es mi maestra. Para poder hablar de la restauración de un ecosistema acuático continental como los humedales, yo debo entender y hacer lectura de ese territorio con base a cómo es la dinámica del agua. Si yo no contemplo esa relación del agua dentro del territorio, difícilmente los procesos de restauración se podrían estar desarrollando y obtener los impactos que hemos obtenido en tan corto tiempo. Un ecosistema de humedal, por lo menos en este en donde estamos trabajando, nos muestra sus capacidades de resiliencia y cómo en esas capacidades de resiliencia todos, incluidos nosotros como humanos, nos vemos beneficiados. Es clave, importantísimo, que mucho se habla del cuidado y del ambiente y demás, pero debemos pasar del discurso a la acción, porque si queremos de verdad lograr una trascendencia con esa relación con el agua, pues la acción es el ejemplo. Y si nosotros mismos, desde cómo hacemos uso en nuestras casas, no somos ejemplo para uno mismo y para los demás, difícilmente vamos a lograr el cambio. Realmente son las acciones lo que verdaderamente transforman esas realidades humanas que nosotros mismos hemos ideado. La naturaleza está bien, ¿sí? En términos de cómo funciona la naturaleza está bien. Lo que está mal es cómo nosotros como humanos nos estamos relacionando con ella y la estamos impactando de manera negativa. Y si no entendemos que esos impactos también tienen unas consecuencias graves para nosotros como especie, pues difícilmente vamos a lograr esa conservación que tanto se necesita. Ese es mi aporte, porque acá a veces uno le hace pregunta, ¿cómo logras mantener el agua en los humedales? Yo no logro nada, todo lo está haciendo la misma naturaleza y es parte fundamental haber hecho en principio esa lectura del territorio para conocer mucho más de ella. Y seguimos aprendiendo en el proceso de restauración de cómo funciona el agua. Muchas gracias a ustedes. Darwin, muchísimas gracias. Profesor William, lo escuchamos. Bueno, Leonardo da Vinci decía que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Y yo creo que como lo mencionaba en la charla, yo creo que no hay ningún ser humano que pueda sentir que no está conectado con el agua y que no siente como esa empatía por el agua. Y lo estamos viendo ahorita incluso con la exploración espacial. Estamos buscando entonces planetas que puedan tener agua. O sea, un poco nos inquieta, ¿no? ¿En dónde más puede estar el agua? Porque sabemos de alguna manera o sentimos que eso representa cosas absolutamente maravillosas. Quizás incluso pueda responder a los grandes interrogantes de la vida, de nuestro desarrollo como especie y el desarrollo de todas las especies en este planeta tan rico pues que tenemos. Y eso va un poco también de la mano con lo que decía el antropólogo Loran Eiseley, que decía, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Es una frase muy simple y muy bella. Y de otro lado también la contraparte, quizás podríamos encontrarla con Benjamin Franklin, que decía que cuando el pozo está seco, ahí es cuando conocemos cuál es ese valor del agua. Gracias, profesor William. Fabián, tienes la palabra. Luis, gracias. Hombre, creo que ya esto como cereza al pastel, ¿no? Esta pregunta un poco más personal está muy bien. Gracias por hacerla. Creo que me permite dar dos líneas. Primero, pues, que pues el agua es clave, ¿no? El agua es clave. Sin ella, pues, no hay vida, no hay desarrollo, es cultura. Y hay que dejar de verla como un recurso infinito.
vuelvo y repito, para que nos quede a todos como eso en nuestro radar. Es tan trascendental el agua, pues que es el reflejo de la salud propia de la población. Usted ve las personas que viven en los ribereños, usted ve su salud, y así misma es la salud de la cuenca, del río. Es igualito, es un matrimonio. Eh, en lo personal, hombre, el agua me ha formado profesionalmente. El agua me ha permitido medirla, monitorearla, modelarla en todos sus ámbitos y ahora, si usted se fija, tomando decisiones al respecto. Eso me ha permitido el agua a mí en lo personal. Culmino diciendo que tenemos que hacer las paces con los ríos. Creo que le hemos dado la espalda por muchísimos años, ¿sí? Hay que dejarlos fluir, los ríos, conservarlos. Por supuesto, culmino diciéndote que hay que mantenerlos vivos. Eso para mí ha sido el agua y por supuesto gracias por la pregunta, Luis. No, con mucho gusto, Fabián. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, pues cerraríamos entonces en este caso con Andrea, con esta última pregunta orientadora. Vale, entonces para responder, pues si es un sí rotundo, si es trascendental para mi vida el agua. Si nosotros vemos la ropa que tenemos, si uso un jean son 8.000 litros de agua, si me tomo un café es 1 litro de agua para su producción. En cualquier momento o espacio donde esté mirando, donde nos estamos comunicando, también tuvo un recurso de agua, entonces no podemos desconocer pues que somos agua y que todos nos beneficiamos de ella, sea cualquier ser vivo la necesita. Entonces la pregunta es nosotros, ¿qué hacemos por ella? Si es trascendental y digamos que analizando un poquito esta pregunta de reflexión, me considero pues una guardiana del agua que tiene la necesidad de hacer ver a los demás pues este mismo valor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, aprovechando que nos quedan unos cuantos minutos muy corticos, y con el fin de darle participación también al alto número de asistentes que ha tenido este foro, decidimos escoger 2 preguntas que teníamos por los diferentes canales de transmisión, que consideramos que pueden ser unas preguntas abiertas en las cuales pueden participar nuestros diferentes ponentes. Si quieren responderla a todos, no hay ningún problema. Si solamente 2 o 3 quieren hablar al respecto, simplemente es que levanten la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Una pregunta que nos hicieron por el canal de YouTube es la siguiente y es, pues, teniendo en cuenta que actualmente se generan tantos residuos, ¿cierto?, en zonas rurales, ¿qué hacer o cómo trabajar el tema de los residuos para que no generen más contaminación del agua? Entonces, si les parece, yo la dejo abierta para que la puedan pensar y simplemente aquí me levantan la manita el que quiera responderla desde las diferentes visiones, porque no olviden que aquí tenemos unas visiones muy desde la academia, desde la institución o desde lo institucional y también desde los ejercicios comunitarios. Entonces, si alguno quiere levantar la mano y responder, con mucho gusto damos la palabra. Lo que les pediría es que solamente tendríamos 30 segundos para dar respuesta. Entonces, queda abierto el canal. No sé si alguno quiere levantar la mano y responder la pregunta. Profesor William, 30 segunditos. Bueno, yo pensé que la profe Andrea se iba a animar a dar respuesta. Este es un reto bien importante, obviamente por las características y la naturaleza, digamos, geográfica, vías de acceso, etcétera, que tenemos en la zona rural. Sin embargo, digamos que hay que quizás mirar un poco lo que se está haciendo desde la academia, los grupos de investigación, especialmente los semilleros de investigación. Yo siempre he dicho que los estudiantes son un valor que está allí, que quizás estamos desperdiciando. Hay unas excelentes iniciativas, aquí nos mostraba unos excelentísimos proyectos, y hay que buscar un poco esas tecnologías apropiadas, como decía el doctor Fabián Caicedo, no busquemos esas soluciones de afuera, porque después allá no tienen estas condiciones especiales que tenemos, pero aquí tenemos gente con muchas capacidades, con muy buenas ideas, y con seguridad podemos revisar y hay excelentes proyectos en torno pues a este tema. Ok, ¿alguien más se anima a responder esta pregunta o les planteo la última pregunta que nos... Ah, ok, Andrea, tienes la palabra. Y es que tengo la duda de pronto de cómo la plantearon, no sé si lo están viendo de pronto
de que tengo que entonces lavar la lata de atún para poder entregarla separada y tenemos esta concepción de no voy a gastar más agua para entregar mis residuos sólidos de la manera adecuada, pero tal vez no vemos que al proceso de producción de generar una nueva lata, pues va a generar un consumo de agua mucho mayor. Entonces, como acabar un poco esta concepción, cada vez que nosotros entregamos esos residuos separados, sí estamos aportando en gran medida a cerrar los ciclos, a evitar miles de consecuencias. Entonces, simplemente entender que sí estamos aportando al cuidado del agua con el reciclaje y separación de los residuos sólidos. Gracias, Andrea. Darwin, 30 segundos. Un aporte muy pequeño, todo parte del consumo. O sea, procurar, buscar productos que de alguna manera impacten menos al ambiente, porque todas nuestras actividades humanas tienden a tener un impacto negativo sobre nuestro entorno. Entonces, la forma como consumimos y luego el manejo que le demos a esos productos es de lo que depende el cuidado del agua. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta que nos hicieron también queda completamente abierto para este conversatorio. El que quiera o quieran responder, no hay ningún problema. Tiene que ver precisamente con el cambio climático. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las acciones que se deben enfrentar desde o la academia o las comunidades o desde lo institucional para reducir la incidencia que tiene el efecto del cambio climático sobre la disponibilidad del agua? Kenneth, tienes la palabra. 30 segundos, por favor. El cambio climático, digamos, tiene muchísimos elementos que son muy relevantes cuando estamos hablando de la gestión del recurso hídrico, y creo que hay dos elementos que son ampliamente trabajados a nivel nacional e internacional. Uno son los temas de adaptación basada en ecosistemas, es decir, entendemos los ecosistemas y cómo podemos adaptar a las comunidades, pero también hay otro ejercicio que recomienda también UICN, y es la adaptación basada en las comunidades. Esta adaptación basada en las comunidades nos ayuda a entender cuáles son las dinámicas que tienen las comunidades, particularmente en los diferentes territorios, y a partir de esto poder generar soluciones que estén conforme con las culturas, con las tradiciones de las personas que habitan en cada uno de los territorios. Ese sería uno de los diferentes elementos que creo yo puede contribuir. Gracias, profesor Kenneth. Profesor William. Bueno, además, digamos, del tema de cambio climático, yo creo que es fundamental también entender un poco el tema más bien de la variabilidad que nosotros tenemos. Y esto hace parte también un poco de la administración del agua y de la gestión del agua, ¿no? Entender esa variabilidad con la que quizás no hemos podido todavía entrar en sintonía, y yo creo que debemos entonces trabajar mucho más en los territorios para enseñarles cómo ser resilientes frente a esa variabilidad. Porque aquí sufrimos si tenemos mucha agua y sufrimos también si tenemos poca. Y yo creo que hay muchas maneras entonces de contribuir en esas comunidades y en esos territorios, obviamente en cierta medida, porque no será lo único, pero a generar esos cambios que nos permitan adaptarnos mejor a esa variabilidad. Gracias, profesor William. Bueno, ingeniero Fabián, y cerramos con Darwin. Por favor, 30 segundos. Gracias. Nada, simplemente creo que William me quitó mi intervención, pero quiero simplemente reforzar lo que acaba de decir William, porque es muy importante. Nosotros en el trópico, ¿cierto?, estamos expuestos todo el tiempo a temas de variabilidad climática. Y lo que comúnmente conocemos es el evento la niña y el niño, ¿cierto? La niña nos trae lluvias, el niño nos trae sequías. Y de alguna manera nos hemos ido adaptando, pero como así, porque nos toca. Creo que sí hay un tema que hace falta, y es conocer mucho más la variabilidad climática en nuestro territorio. Lo estamos simplemente llevando a unos indicadores igual prestados, ¿sí? Unos indicadores prestados que siempre le he dicho yo a mis amigos meteorólogos: oiga, ¿por qué nos sale un proyecto bien importante en identificar cuáles son los indicadores claves construidos con nuestra
con nuestra, digamos, heterogeneidad de climas en nuestro país. Entonces creo que aquí es fundamental también, con el aporte, por supuesto, de las instituciones, poder empezar con esa cultura, a que aprendan qué es eso de variabilidad climática, qué es lo que vivimos, esta intensidad que estamos viviendo en las precipitaciones, en las sequías extensas, y que cada vez más se van a estar repitiendo. Obviamente eso nos está llevando a un cambio, ¿no? A un cambio climático. Y ya el profe Kenneth decía, bueno, hay dos maneras de enfrentarlo, pero eso es como enfrentarlo, pero creo que el acoplarnos a lo que es la variabilidad, el entender sus ciclos, pero locales, eh, creo que nos llevaría a tomar mejores decisiones y asimismo adaptarnos para lo que viene. Es como lo que quería complementar. Darwin, por favor, puede cerrar. Gracias. Yo complemento también con algo concreto y es, lo voy a hablar desde el ecosistema de humedal que venimos restaurando. Sí, al humedal han llegado diversidad de especies de animales y algunas de ellas se han quedado de manera permanente en esta reserva natural. Y son especies que hace muchos años, unos 10 años más o menos, no se veían tan de forma cotidiana en los humedales de acá de la Sana Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que son especies más de climas cálidos. No sabemos en la realidad qué es lo que está llevando a que estas especies de aves principalmente estén cambiando su rango de distribución. Aves que no teníamos en la Sana Bogotá, que eran más del llano, para darles un ejemplo, hoy en día son residentes. Eso no lo sabemos si es solamente la pérdida de hábitat o es la sumatoria también con todo este evento global, el cambio climático. Y también al humedal desde los servicios ecosistémicos. Hace algunos meses, finales del año pasado, diciembre, noviembre, fueron meses de fuertes lluvias en la Sana Bogotá. Entonces uno veía al humedal recibir cualquier cantidad de caudal de agua y en la salida de agua del humedal un chorrito. Entonces uno entiende ahí cómo es esa correlación entre los humedales y la cuenca hidrográfica. Si no estuvieran los humedales, difícilmente lograríamos que la gente no padeciera de problemas de inundación. Entonces los humedales nos ayudan, el agua nos ayuda también a entender mejor nuestro territorio y a evitarnos dificultades a nivel humano. Gracias, Darwin. Bueno, pues nosotros tratamos en este evento con todo el equipo organizador que está detrás de este foro de respetar mucho la puntualidad y bueno, ya estamos sobre la hora en la que debemos hacer el cierre, entonces simplemente creo que como gran conclusión de este foro sobre el valor del agua y su significado en este Día Mundial del Agua, es fundamental entonces, digamos que reconocer y adoptar los múltiples valores del agua y su significado, como muy bien nos lo han mencionado nuestros diferentes ponentes. Creo que es importantísimo reconocer las interconexiones que tenemos culturalmente con el agua como una necesidad humana también, ¿cierto? Que nos presta bienestar económico, pero que también aporta mucho a nuestra espiritualidad y a la viabilidad de los ecosistemas, que era lo que mencionaba Darwin también. Desde el agua podemos integrar valores, podemos generar confianza de manera equitativa, transparente, inclusiva, protegiendo las fuentes hídricas, entendidas como nuestros ríos, nuestros acuíferos, porque el agua no solamente no solamente es que la veamos así fluir, también tenemos que darnos cuenta que el agua está en diferentes estados. Por allá el profesor William nos habla mucho de la parte hidrológica, ¿cierto? Y que este ciclo alimenta no solamente nuestros ríos, sino nuestros acuíferos, pero también nuestros ecosistemas y define de alguna otra forma, gracias a la geomorfología, ¿cierto?, los cursos que puede tener el agua. Es importante también educar. Creo que promover la conciencia sobre el valor intrínseco del agua es un papel fundamental dentro de nuestra vida misma como seres humanos que estamos conviviendo en el planeta en un gran entorno y que somos uno más dentro de la riqueza natural con que cuentan nuestros territorios, que debemos garantizar desde lo institucional una inversión adecuada en el agua, ¿cierto? Y de alguna otra manera que haya infraestructura, pero que desde nuestras comunidades fluya la información y que desde la academia fluya la innovación. Entonces, con esto doy cierre a este conversatorio.
muchísimo la participación del profesor Kenneth por sus importantes aportes, lo mismo para el profesor William, para Andrea, para Darwin y para el ingeniero Fabián. Entonces, Paula, yo te doy la palabra para que por favor ya puedas hacer el cierre del evento. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos ustedes. Que estén muy bien. Adiós.